Vamos a echar un vistazo a la Japim 770 8D, una cámara de caza con doble lente. Bueno, hacía tiempo que quería hacer un vídeo de revisión de cámaras, que bueno, sé que es un tema que os gusta bastante, que seguís con bastante interés, y sobre todo viendo que en Amazon, que es donde muchos compráis los aparatos, pues últimamente, bueno, hay un ratonero por ahí, últimamente han ido desapareciendo algunos modelos que ya se habían convertido casi en clásicos. Algunos de Bolivar, estoy pensando también en Campar, han ido desapareciendo paulatinamente y han ido rompiendo en el mercado pues marcas como Cool Life, como Ceyomur, como esta misma Japim, y me apetecía hacer una revisión de una cámara que esté disponible ahora mismo, que la tengáis fácil acceso en el mercado, y también que fuera de un precio, de un presupuesto mediano, no irnos siempre como suelo hacer yo, esas cámaras de cercana de los 200 euros o incluso superior, ¿no? Esta concretamente a día de hoy, de estar haciendo este vídeo, está en torno a los 115 euros. También me llamó mucho la atención este modelo porque, bueno, como os dije y como veis, es una cámara de doble lente, es de estas cámaras que intentan optimizar los resultados en calidad, tanto utilizando luz natural durante el día como la luz del panel de los LEDs durante la noche. Y como sea que había hecho una revisión de la opción de Browning, que era la Browning Patriot, que os gustó bastante la revisión, y de la opción de Bushnell, una de ellas, que era la Bushnell Core DS No Glow, de luz invisible, pues realmente me apetecía y me pareció llamativo este modelo de Japim con doble lente. Bueno, en primer lugar vamos a fijarnos en lo que señala la caja de la cámara, que normalmente son los aspectos que el fabricante quiere destacar, quiere resaltar, para llamarle interés del posible comprador. Y entonces aquí, en este lateral donde pone ventajas, pues vemos que es una cámara con tecnología Dual Sensor, de dos sensores, uno para el día y otro para la noche. Tiene unas resoluciones de vídeo que van desde el HD, 720 puntos, hasta el 4K. Yo en este aspecto siempre soy muy escéptico y me conformaría con que el Full HD, el 1080p, sea satisfactorio. En el tema de las fotos es lo mismo, marca una resolución desde 5 megapíxeles hasta 32, pero como desconocemos la resolución nativa del sensor, pues yo vamos, si fueran unos 16 megapíxeles sin escalar, me daría por satisfecho claramente, me parecería fantástico. Luego nos dice que tiene 42 LEDs de 850 nanómetros, es decir, de luz visible. Es una cámara que si no tenemos cuidado donde la ponemos, los LEDs en la noche pues van a resultar pues muy llamativos, ¿no? Como unos puntos rojos que se ven perfectamente. La velocidad de disparo la fija en 0,1 segundos, la velocidad de activación, pero esto, bueno, siempre os digo que es un brindis al sol y que será el monte el que juzgue si es rápida y si es fiable en lo que se refiere a la detección. El rango de detección lo fija en 90 grados y la iluminación un alcance de 82 pies, que son aproximadamente 25 metros. Dice que soporta tarjetas SD de hasta 512 GB, lo cual es muchísimo. Hasta hace poco solamente un par de aparatos soportaban tanta capacidad. Y tiene un nivel de estanqueidad IP66, que también es lo habitual. Y que, bueno, pues como en lo otro, será el monte el que juzgue si esa protección contra la humedad y contra el polvo es efectiva. La verdad es que me paré aquí para hablaros un poco de la cámara, pero da la casualidad de que me acabo de poner encima de un paso clarísimo de animales, que os lo voy a mostrar sobre el vídeo, porque realmente hay veces que lo está uno buscando y a veces me puse a posar el trípode de la cámara y estoy en un paso buenísimo de animales. Y bueno, volviendo al tema que nos interesa, pues me gustan las hechuras de la Japim 770. Me parece una cámara que aparentemente es robusta, el camuflaje que le han puesto hace muy fácil la ocultación en el bosque, y me gusta también este tipo de cierre lateral. Los laterales y la parte trasera son de color negro liso. Mide aproximadamente 14 por 11 por 7,5 centímetros, que es un tamaño muy común que encontramos en las cámaras de caza. A pesar de la protección IP66, en algunas situaciones de extrema humedad y mucha lluvia, se me ha producido un poco de empañamiento. Tiene unos pasadores para la correa y también montura para trípode. Las imágenes y los ajustes podemos verlos bien en cámara gracias a una pantalla a color de 2,4 pulgadas. Tiene la opción de protección por contraseña y el menú nos permite establecer programación horaria. Podemos elegir entre el modo foto, vídeo y foto más vídeo. Y la cámara te la envían con una tarjeta gratuita de SanDisk de 32 GB que, bueno, a mí me parece bastante buen detalle y te evita la molestia de tener que comprar una.
Como podéis ver, la Japin 770 es una cámara que tiene detectores de infrarrojos de tipo cilíndrico. Es curioso que su hermana, la 5S, que salió un año antes, es de las que tienen 3 sensores, 2 de ellos laterales. En el tiempo que la he estado usando, la cámara se ha comportado con rapidez y fiabilidad. En las fotos diurnas, al ser formato 4/3, muchas veces ha capturado la imagen antes incluso de que el animal estuviera a la vista de la lente. No obstante, os pongo algunas muestras para que vosotros mismos valoréis el comportamiento de la cámara en lo que respecta a la activación. Bueno, y aquí tenemos el clásico set de la baña, de lodo y el rascadero, el árbol rascadero. Los jabalíes van a la baña, se refriegan bien de lodo y después acuden al árbol a rascarse con mucha fuerza para intentar desparasitarse. Son sitios que te garantizan la presencia de los jabalíes, que bueno, es un bicho que está bastante visto, pero que es bonito, que a la mayoría nos gusta, y que aparte te permiten probar la cámara a fondo, ¿no? Que es de lo que se trata realmente. Llevo todo el rato viendo excrementos de rebeco en el camino para arriba, o sea que con un poco de suerte igual hasta tenemos algo de rebeco. El ángulo de visión de la lente diurna coincide con el de detección y es de 90 grados, siendo el de la lente nocturna un poco más amplio, de 100 grados. Este tipo de lente, que es más bien gran angular, tiene como todo ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es que al abarcar más terreno, vemos más tiempo al animal desplazándose por el escenario y podemos sacar más conclusiones sobre su comportamiento, sobre para dónde tira, lo que nos va a permitir descubrir otros pasos más rápidamente. Y tiene también contrapartidas, por ejemplo, que el animal lo vamos a ver más pequeño y por lo tanto con menos detalle, y también que esos LEDs no dan para cubrir, es decir, la zona iluminada es más pequeña en las tomas nocturnas que el punto de vista. En cuanto a las fotografías, la cámara es capaz de disparar series de 3 capturas. Me he fijado en la velocidad de obturación, en los metadatos, y las fotografías nocturnas están todas a 1/33 segundos, que es una velocidad que difícilmente congela el movimiento de los animales. Y luego las capturas diurnas, es cierto que los automatismos de la cámara se acomodan a la claridad reinante mediante variaciones de la ISO y variaciones también, por tanto, de la velocidad, aunque en mi opinión personal siempre quizás demasiado lentas las imágenes. En lo que se refiere a la calidad propiamente dicha de la imagen, es decir, la definición, la nitidez, el contraste, la fidelidad en los colores, pues os dejo que seáis vosotros los que en base al material que estoy poniendo sobre el vídeo os hagáis vuestra propia opinión. Fijaros, me acabo de encontrar una mandíbula de jabalí bastante chula. Bien, en cuanto a las conclusiones, voy a empezar por lo que me ilusiona menos y después pasaré a lo que más me gusta. Personalmente a mí me sobran el 2,7 y el 4K. No lo termino de ver. Yo creo que tal como está ahora la situación del fototrampeo, un sensor de entre 5 y 8 megapíxeles reales y un Full HD convincente para mí es más que suficiente. El hecho de que el sonido apenas sea audible en las grabaciones de vídeo, para mí es claramente un aspecto a mejorar. La calidad también observo que se ve bastante mermada en cuanto a las condiciones de claridad, las condiciones de luz bajan mínimamente, seguramente debido a un sensor de pequeño tamaño. Y ya puestos a pedir, pues ¿por qué no poner la pantalla de visualización y de encuadre en el lado que se queda fijo al árbol? Y eso nos permitiría pues las labores de encuadre muchísimo más fácil. Me gustan también los materiales, las hechuras, la botonería incluso, el aspecto y el camuflaje. Y también me gusta el menú de opciones, que tiene todo lo necesario que tiene que tener una cámara de fototrampeo, sin demasiadas florituras. Me gusta mucho que no hayan incluido opciones de tecnología Bluetooth ni Wi-Fi, que a mí personalmente solo me valen para pulverizar la pila y para volverme loco. Y me parece en ese sentido una cámara pues muy sobria. Bien, ahora con todos estos elementos os corresponde a vosotros juzgar si os parece una opción válida, la Japin 770, una opción que tenga una relación calidad-precio buena. Hay que decir que yo esta cámara la compré en esto que llaman el Black Friday y me costó creo que 92 euros. Si a eso le sumamos el regalo de la tarjeta de 32 gigas, pues más o menos se nos está yendo a los 80 euros, con lo cual creo que, bueno, que la calidad-precio podría estar bien, ¿no?
A ver qué opináis vosotros, si os parece que la tecnología Dual Sensor os resulta convincente, es decir, si os parece que tanto la imagen diurna como la nocturna o ambas se ven claramente mejoradas por el hecho de que haya dos sensores. Y para todo eso ahí tenéis la caja de comentarios que como siempre recibo encantado. Últimamente he detectado que me sigue en el canal muchísima gente, muchísimos hermanos de Latinoamérica, con lo cual os mando un saludo muy afectuoso. Sé que me sigue ya prácticamente un 10% del seguimiento del canal es de México, pero también está creciendo mucho Chile y Argentina y de verdad que pues, me resulta muy satisfactorio, ¿no? Así que os mando un abrazo al otro lado del océano. Y nada más, hasta el próximo vídeo.